Hola a todos, yo soy Valentina de Marco, soy ingeniera ambiental y trabajo como especialista en planes de acción climática en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Hoy les voy a estar hablando sobre el Acuerdo de París y sobre su implementación en Argentina. El Acuerdo de París establece el marco global de lucha contra el cambio climático, sentando las bases para la transición hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes a las variaciones del clima. Este acuerdo tiene tres objetivos principales. El primero es el de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados con respecto de los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para intentar limitarlo a 1,5 grados centígrados. Como segundo objetivo se plantea el de aumentar la capacidad que tienen los países de adaptarse a los efectos del cambio climático y el de construir sociedades resilientes que puedan resistir estos efectos. Como tercer objetivo tiene el de promover la transición hacia economías bajas en carbono y hacia el desarrollo sostenible. Este acuerdo compromete a los países a presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en las que deben informar cuáles son las acciones que van a llevar a cabo para poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y para poder adaptarse al fenómeno del cambio climático. Argentina firmó y ratificó el Acuerdo de París en septiembre de 2016. Ese mismo año presentó su contribución determinada a nivel nacional en su versión revisada, en la cual estableció que no excederá la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030. Este número representa una reducción del 18% de las emisiones que se proyecta que tendría Argentina en el año 2030 en el caso hipotético de que no realizara ninguna acción de mitigación. De modo de poder planificar cuáles son las acciones que se van a llevar adelante para lograr esta reducción de emisiones y para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, en el año 2019 se elaboró el Plan Nacional de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático. Este plan responde al artículo número 7 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático Global y, de acuerdo con esta ley, el organismo responsable de asegurar la implementación del plan es el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Si bien es importante poder definir lineamientos y políticas nacionales para enfrentar el cambio climático, resulta estratégico poder abordar este fenómeno desde una perspectiva local, ya que las ciudades concentran más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 66% del consumo mundial de energía. El 50% de la población mundial vive en ciudades o centros urbanos y, en el caso particular de la Argentina, este valor es aún mayor ya que el 91% de la población es urbana. Además, los gobiernos locales representan a las autoridades más cercanas y visibles para las ciudadanías. Son ellos quienes conocen en profundidad cuáles son las necesidades y las oportunidades que tiene el territorio y son ellos también quienes deben brindar respuesta ante las emergencias climáticas. Esto los convierte en actores fundamentales para poder transformar los desafíos en acciones concretas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Por esto es que desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático trabajamos junto a más de 220 municipios argentinos para impulsar y coordinar la transición hacia un nuevo modelo de gestión basado en la participación ciudadana activa, en la descentralización del poder y de la toma de decisiones, en la reducción de las desigualdades, en un uso más eficiente de los recursos y en la adquisición de compromisos internacionales que puedan tener impactos a nivel local. Al momento de adherir a la red, los municipios asumen una serie de compromisos dentro de los cuales se encuentran realizar sus inventarios de gases de efecto invernadero, así como también sus evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades climáticas. De este modo pueden obtener un diagnóstico sobre la situación actual del territorio. Una vez que cuenten con esta información, deben definir su objetivo de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero para un límite de tiempo establecido y deben definir también sus objetivos de adaptación al cambio climático. Finalmente, se comprometen a elaborar sus planes locales de acción climática, que son los documentos en los cuales van a establecer cuáles son las acciones que van a llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos definidos y en el límite de tiempo establecido. De modo de poder mantener la alineación con la contribución determinada a nivel nacional presentada con Argentina,
todos los municipios miembros de la red deben definir un objetivo de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 18% y a cumplir en el año 2030. Hasta el momento son 40 los gobiernos locales que pertenecen a la organización que ya han desarrollado sus planes locales de acción climática y 105 los que ya han elaborado sus inventarios de gases de efecto invernadero. Para finalizar, me gustaría destacar que para poder abordar al fenómeno del cambio climático desde una perspectiva local es sumamente importante el trabajo en red, ya que permite reunir esfuerzos para poder viabilizar inversiones que los municipios no podrían realizar de manera individual, posibilita también la elaboración de proyectos climáticos conjuntos de mayor magnitud, pudiendo así aplicar a fuentes de financiamiento externa, y facilita el intercambio de experiencias exitosas, de normativas y de políticas públicas locales entre los municipios que forman parte, de modo que puedan detectar cuáles de estas acciones son factibles de ser replicadas en sus territorios. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Villalonga, soy diputado nacional, mandato cumplido, y desde la actividad privada y de la actividad pública desde siempre vinculado a los temas de energía y cambio climático. Para hablar sobre el Acuerdo de París, creo que es importante hacer una referencia a lo que ha sido ese acuerdo, a cómo se llega al mismo, porque ahí eso nos permite entender algunas de sus principales características. El Acuerdo de París se arriba en el año 2015 luego de un proceso que significó un profundo fracaso, que fue el proceso de continuación del Protocolo de Kioto. Ese acuerdo, que fue el primer intento de un instrumento que obligase al mundo a comenzar a transitar un camino de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tuvo un impacto muy limitado en su cantidad de emisiones, porque era limitado en sus objetivos, pero no pudo tener su continuidad, su secuela. Y esto se debe a que, primero, la lógica con la cual fue construido el protocolo de Kioto es un acuerdo del estilo de arriba hacia abajo, es decir, que el instrumento establece un objetivo de reducción de emisiones y luego distribuye en cada uno de los países, en cada una de las regiones, en cada uno de los países miembros del protocolo, cuál es la contribución con la cual se suma para lograr el objetivo. Ese acuerdo, así como se instrumentó, fue muy resistido en su momento por Estados Unidos. Y por otro lado, otro de los elementos críticos que aparecía en ese momento es que, por ejemplo, China estaba considerado para estas negociaciones como un país en vía de desarrollo, por lo tanto no tuvo ningún tipo de obligación en esta materia. En el camino, en el devenir del protocolo de Kioto, China pasa a ser el país con mayores volúmenes de emisiones, lo cual realmente trastocó completamente el escenario en el cual se estaba discutiendo la cuestión climática. Estos son algunos de los elementos que fueron enrareciendo y dificultando la vigencia del protocolo de Kioto. De todo ese gran lío, hubo que repensar cuál iba a ser el nuevo instrumental para darle continuidad de algún modo a la necesidad de tener instrumentos que obliguen a reducir emisiones. Así fue que trabajosamente se llega al Acuerdo de París recién en el 2015. Este acuerdo, a diferencia del Protocolo de Kioto, tiene una construcción, una arquitectura que va de abajo hacia arriba, es decir, son los compromisos que adoptan los países, cada uno de los países individualmente y de manera voluntaria, lo que va configurando a través del efecto agregado de cada uno de esos compromisos, la contribución global que se hace bajo el acuerdo. Es decir, es un acuerdo extremadamente débil porque no es mandatario en cuanto a un objetivo de reducción de emisiones y no le asigna a cada país qué le corresponde hacer, sino que al revés cada país dice qué es lo que puede hacer y a partir de ahí se evalúa cuánto eso responde o se acerca a la meta que el acuerdo establece.
Esto hace a la debilidad con la cual está construido el Acuerdo de París. Sin embargo, tiene una gran fortaleza, tiene un gran elemento que lo hace distintivo a todo lo anterior, no tenía precedentes, que fue que por primera vez la comunidad internacional acuerda un objetivo climático como un elemento legalmente vinculante, que es establecer como límite que los esfuerzos tienen que hacerse para no exceder el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados, el aumento promedio global de la temperatura, y haciendo esfuerzo para permanecer por debajo de 1,5 grados. Es decir, que ahí aparece por primera vez números, no de reducción de emisiones, sino de límites climáticos. Eso permite evaluar si los compromisos de los países sumados nos acercan o no al cumplimiento de ese objetivo. Por eso el Acuerdo de París tiene este mecanismo de revisiones periódicas de esos compromisos nacionales para ir aproximándonos a la meta. Dicho esto, entonces ahí aparecen algunos elementos centrales del acuerdo. Los países hicieron su primer contribución o primera expresión o voluntad de compromiso con lo que se llamó las NDC, las metas nacionales, que se presentaron allá por el año 2015 junto con la adopción del acuerdo. Esas metas tienen como horizonte de tiempo el 2030, o sea, esta década. Y lo que hasta ahora los países han puesto sobre la mesa está muy lejos de colocar al mundo en una trayectoria de emisiones que sea compatible con el objetivo de los 2 grados. Y acá para ser muy gráfico, el cumplir con la meta de los 2 grados, podemos tomar 2 puntos de referencia. En el año 2050, o sea, en 3 décadas, en 30 años, el mundo tiene que estar en un nivel de emisiones neutras, emisiones cero, o por lo menos emisiones neutras, una compensación entre emisiones y absorciones. Pero básicamente eso significa emisiones de CO2, de dióxido de carbono cero, o sea que prácticamente cero quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. O sea que en 30 años tenemos que producir una transición energética total, de un pasaje de una actividad energética fuertemente basada en fósiles hacia una completamente libre de fósiles. Ese es el desafío que nos coloca el Acuerdo de París. Y como meta o como punto intermedio, de acá al año 2030, esa trayectoria nos lleva a decir que tenemos que estar más o menos a la mitad de las emisiones que tenemos en la actualidad. Bueno, de allí que uno puede ver que lo que los países han contribuido, han puesto sobre la mesa hasta ahora es muy débil. Este proceso, segunda instancia, segunda ronda en la cual los países tienen que presentar sus nuevas metas es en el año 2020, año extremadamente crucial, porque para que las cuentas den más o menos como algo factible de realizar, que se puede llegar a lograr esa meta que yo les decía, necesitamos que en el año 2020 sea un año de un punto de inflexión a partir del cual las emisiones comienzan a decaer rápidamente. Por eso este año es tan fundamental. Y digo era porque también claramente el efecto de la pandemia está teniendo impactos enormes en todo sentido, pero también políticamente. De hecho, las reuniones de este año previstas en torno al Acuerdo de París se han postergado para el 2021. Pero esto quiere decir que durante este año 2021 vamos a tener un proceso en el cual los países van a tener que estar poniendo sobre la mesa sus nuevas metas de reducción. En nuestra región, Chile se destaca porque ha hecho ya su nueva contribución, ha presentado su nueva NDC. Creo que hay algo interesante a tener en cuenta. Creo que este contexto de la pandemia plantea algunos desafíos muy fuertes para esta discusión. Por un lado, si la crisis económica, si la necesidad de atender la emergencia económica, la emergencia en la recuperación, de empleos, se lleva puesto toda la discusión de la emergencia climática, o si por el contrario logramos que ambas agendas puedan tener un punto de encuentro virtuoso. Y de ahí aparecen conceptos como el Green New Deal o cosas por el estilo, que lo que procuran es
que todo el esfuerzo, toda la inyección de recursos que se van a colocar en la recuperación económica y en la recuperación de empleos se realicen en aquellos sectores de la economía que aceleran esa transición energética. Yendo al caso de Argentina, lo que se ve con preocupación es que no ha habido un claro compromiso por parte del gobierno actual en que vamos a una revisión de la actual NDC, a revisión de nuestra actual meta nacional, y si esa revisión, por supuesto, va a ir aumentando el nivel de ambición, es decir, que implique una real reducción de emisiones. Recuerdo que la actual NDC, la que se desarrolló en el 2015, revisada en el 2016, es una NDC que lo que procura es limitar el nivel de crecimiento de las emisiones hacia el año 2030. Si no hay una reducción de emisiones, hay una limitación en el crecimiento de las emisiones. Lo que debiera ocurrir es que en esta revisión de la NDC vayamos a la baja, tengamos claramente una reducción o una declive en las emisiones a partir del año 2020 en la Argentina. Esto es lo que Argentina debe realizar como país. De los muchos países que tienen una contribución de aproximadamente el 1% de sus emisiones, lo cual parece poco individualmente, pero son muchos los países que tienen esa contribución, es parte de los que tienen que hacer un esfuerzo. Para dar una idea, Argentina emite más que Italia, emite más que Francia. En términos per cápita emitimos más que el promedio europeo, con lo cual indica que Argentina está entre los países que se espera que hagan una contribución importante. Esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que revisar, y esto es un esfuerzo colectivo importante para los próximos meses. Porque además, pensemos que en la anterior NDC, la que yo le decía que resulta bastante poco ambiciosa, allí están incluidas todas las medidas que ya se están tomando, por ejemplo, el programa de renovables. Es decir, que si queremos aumentar la ambición, queremos elevar el nivel de reducción de emisiones hacia el año 2030, como tenemos que hacerlo, entre otras cosas vamos a tener que profundizar mucho más los programas de uso de renovables en reemplazo de combustibles fósiles, mucho más de los que tenemos hasta ahora, y por ejemplo rubros como la deforestación, que es otro rubro importante en materia de emisiones, lo tenemos que llevar a cero lo antes posible. Es decir, que las medidas que tenemos a mano para provocar esa reducción de emisiones son medidas importantes que tenemos que poner en marcha y que venimos demorando decisiones en ese sentido. Así que yo creo que es muy importante lo que va a pasar en los próximos meses a nivel mundial. Depende en buena medida de lo que se decida en los próximos meses, 2020-2021, qué va a suceder con esta segunda ronda de NDC y si logramos torcer la curva y empezar a declinar emisiones de aquí al 2030, llegar a la mitad, y por supuesto que el objetivo final hacia el año 2050 es la neutralidad de carbono. Hola, mi nombre es María del Pilar Bueno, soy investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario, así como de otras universidades del país. Me especializo en el estudio, el análisis de políticas ambientales y en particular de cambio climático. Quisiera agradecer la invitación del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario para poder sumar algunas ideas y pensamientos a este ciclo de conferencias sobre cambio climático y sostenibilidad que entiendo de gran relevancia. En ese sentido, hoy nos estamos concentrando en el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ustedes saben que este documento es un acuerdo de implementación de la Convención, es el segundo esfuerzo de implementación de la Convención que se realiza luego del Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París, para hacer un rápido repaso, se adoptó en diciembre de 2015, se firmó a inicios de 2016 y también en una muy rápida entrada en vigor, está justamente en vigor desde fines de 2016. En ese sentido, fue un esfuerzo de negociación de aproximadamente 10 años de las 197 partes que forman justamente que integran la convención.
Algunas de las características, por supuesto no voy a ser exhaustiva, pero algunas de ellas para que tengamos en cuenta tienen que ver en primer lugar con la gran variedad de elementos, de componentes que tenemos en el Acuerdo de París y que podemos incluso identificar por artículo. Entonces nos vamos a encontrar con un documento que tiene aspectos de mitigación, de adaptación, vinculados con los mercados, aspectos ligados al mecanismo REDD sobre deforestación y degradación vinculada con bosques. Nos vamos a encontrar con financiamiento, tecnología, construcción de capacidades, con la implantación de un mecanismo cada 5 años para poder evaluar colectivamente el progreso de los esfuerzos de cambio climático de las 197 partes de la Convención, y en ese sentido estamos hablando del balance global, así como también un mecanismo de implementación y cumplimiento. No solamente tenemos un acuerdo multifacético con muchos componentes, sino que también nos encontramos con un documento que tiene metas globales. En general conocemos la meta global de mitigación o la meta de temperatura, como así se llama, que justamente figura en el artículo 2 del acuerdo y alude a la necesidad de sostener el incremento de la temperatura y que ese incremento no vaya más allá de 2 grados centígrados a niveles preindustriales. Y hacer esfuerzos para que ese valor no traspase 1.5. Efectivamente, este es un componente clave del acuerdo, pero no es la única meta global. También tenemos la meta global de adaptación, que tiene sus componentes a través del artículo 7. Tenemos también un esfuerzo por la negociación de una meta global de financiamiento que no figura actualmente en el acuerdo, pero forma parte de la decisión 1CP21 que lo acompaña y que en términos de características jurídicas de cómo se cómo se adoptó este acuerdo, constituye un aspecto, digamos, que no debemos olvidar. Otro elemento muy significativo de la arquitectura que aporta el Acuerdo de París son las contribuciones nacionales o NDC por sus siglas en inglés. Estas NDC son una nueva figura que se genera a partir de la Conferencia de Varsovia y que lentamente a lo largo de las COP se van desarrollando cada vez más en sus distintos elementos y, como les digo, es el vehículo de la acción climática en el Acuerdo de París, que trata de garantizar que todos los países, con algunas flexibilidades para algunos grupos de países en particular, como son los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos desarrollados, pero que todos los países, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a las responsabilidades, las capacidades y las circunstancias nacionales, los puedan presentar en ciertos plazos específicos. A su vez, quisiera recordar que hubo un proceso, digamos, de implementación primario del acuerdo que llevó hasta fines de 2018 en la conferencia de Katowice. Este proceso de 2016 a 2018 buscaba generar una primera instancia de implementación y lograr justamente lo que se conoció como el libro de reglas, que incluye o va un poquito más allá de lo que establece tanto el acuerdo como las decisiones que acompañaron el acuerdo, como les decía hace un rato, en términos de formato jurídico. Sin embargo, hay algunos elementos que quedaron todavía fuera o que no se pudieron resolver, como es el caso de mercados, y en ese sentido esta última parte que tiene que ver, a la que me quiero referir en esta conversación, en este diálogo, respecto a los desafíos de 2020, también tiene relación con este elemento que todavía quedaba abierto dentro del proceso negociador. En ese sentido, dijimos que 2020 y decimos que 2020 es un año clave para el cambio climático global y también para el proceso de la Convención como principal marco multilateral de negociación en esta materia. Es un año clave porque en 2020 los países se comprometieron a presentar actualizaciones y segundas contribuciones nacionales, y en ese sentido déjenme decirles que ya 11 países de las distintas regiones del mundo y grupos regionales que conforman la Convención y el Sistema de Naciones Unidas en general han presentado. En nuestra región en particular les puedo mencionar el caso de Chile, así como también América Latina y el Caribe, que también integra nuestra región, por supuesto, los casos de Jamaica y Suriname. Argentina, como todas y todos ustedes saben, presentó su contribución prevista previo al Acuerdo de París, que, como muchos otros países, la gran mayoría de países presentamos nuestras contribuciones previstas
Y luego Argentina, con el nuevo gobierno en ese momento de Mauricio Macri, presentó una revisión de la contribución en el año 2016. En este sentido, en términos jurídicos, la Argentina ha manifestado hasta 2019, es decir, hasta la asunción del presidente Alberto Fernández, que la Argentina no tenía en 2020 la obligación de hacer una actualización en la medida en la cual ya había presentado esta actualización. Sin embargo, tanto el presidente como en particular el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, han manifestado, tanto en la COP realizada en Madrid a fines del año pasado como a lo largo de 2020, la firme intención de la Argentina de presentar una nueva contribución en el año 2020. Esto, por supuesto, es muy bienvenido por parte de todos los sectores que estamos preocupados por esta amenaza que significan los efectos adversos del cambio climático, uno de los grandes o el gran desafío del siglo XXI, junto con, por supuesto, la pandemia, a la cual me voy a referir en breve. En este sentido, quisiera decir que la Argentina, para poder desarrollar esta nueva contribución, cuenta con los instrumentos que le aporta la nueva Ley de Presupuestos Mínimos sobre Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global de fines del año pasado, la Ley 27.520. Esta es una ley que, como les digo, tiene los distintos instrumentos y en particular la gobernanza que permite generar una nueva contribución que sea participativa, que sea robusta, que sea acorde a las responsabilidades, las capacidades y también las circunstancias de la Argentina y en la cual todos los sectores y todos los actores podamos participar. Esa gobernanza está dada por la alianza entre el Gabinete Nacional de Cambio Climático, cuyos 4 niveles ya están en funcionamiento, es decir, que en los primeros 6 meses del año ya se puso en funcionamiento tanto el nivel ministerial como el nivel de puntos focales del Poder Ejecutivo, el COFEMA a través de los distintos puntos focales provinciales y finalmente la mesa ampliada que sucedió hace unas pocas semanas. Pero también resta poder contar con el Consejo Asesor, que es una pieza central no solamente para el Plan Nacional que establece la ley, sino también para garantizar que todos los sectores de la sociedad civil y los actores no gubernamentales podamos participar dentro de el proceso de discusión de la política climática, que es el espíritu de esta ley de presupuestos mínimos. Como les decía hace un momento, este año también es clave, por supuesto, por los desafíos que nos impone el COVID o la COVID-19, en particular en lo que hace al proceso multilateral de cambio climático en la Convención, al cual me estoy refiriendo. El COVID ha significado que por primera vez desde el año 1995, que se realizó la primera conferencia de las partes, en ese momento en la ciudad de Berlín, por primera vez no se va a poder realizar una reunión de las partes, una conferencia de las partes. Estaba prevista la conferencia de Glasgow, la COP26, que ha sido pospuesta para el año que viene. Esto trae diversas consecuencias, como podrán imaginarse. Una de las primeras consecuencias tiene que ver con cómo el sistema multilateral puede sostener los esfuerzos de acuerdo a lo que establece y la urgencia y la emergencia que establecen los datos provistos por la ciencia climática, en particular por el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático en todos sus informes y específicamente en sus informes especiales de 2018, de 2019 y también de 2020. A su vez, es un desafío en este contexto que los países presenten contribuciones nacionales que sean acordes con sus responsabilidades, con sus capacidades, con sus circunstancias, como venimos diciendo, que son principios básicos del Acuerdo de París. Por eso los repito una y otra vez, porque permean toda la estructura, toda la arquitectura del acuerdo, pero a su vez que estas contribuciones sean ambiciosas y que muestren realmente un progreso que nos lleve a un mundo acorde a ese artículo 2 del Acuerdo de París, que incluye, como dijimos en un principio, que la temperatura no tiene que traspasar un aumento de 2 grados y en particular de 1.5, porque ya sabemos desde 2018, de la mano del IPCC, que ese 0.5 grados significa una diferencia
muy significativa en términos de pérdida de biodiversidad y de diversos otros factores que tenemos que tener en cuenta y que tienen que tener en cuenta todas las partes, y en este caso en particular nuestro país a la hora de presentar su contribución nacional 2020. Les agradezco mucho nuevamente por esta oportunidad y bueno, seguimos en contacto y en estas conversaciones sobre cambio climático que, como dijimos en un inicio, son tan significativas y están plenamente vinculadas con la pandemia y con todo lo que estamos experimentando como argentinos. Bueno, y no puedo dejar de nombrar en nuestra región en particular todo lo que estamos experimentando como rosarinos, como santafesinos también, en el contexto de la quema de las islas y su impacto sobre la biodiversidad y su impacto en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y ponernos más lejos de la meta de adaptación que nos tenemos que trazar como argentinos, como santafesinos y también como rosarinos. Muchas gracias.